Hola amigos, bienvenidos a todos. Les cuento cómo una peruana, o sea yo, Paola, conoció este platillo. El año pasado para Fiestas Patrias nos fuimos a visitar a mis suegros allá en un pueblito de la sierra llamado Colcabamba, que queda en el departamento de Huancavelica. Era la segunda vez que iba, pero este viaje me gustó mucho más que el primero, porque conocí más el pueblo y su gastronomía. Y uno de los platos que primera vez escuchaba y probaba es el chicharrón colorado, y por eso hoy en el canal de Paola vamos a prepararlo para que conozcan esta delicia. Primero comenzaremos a hacer el chicharrón. Aquí compré 2 kilogramos de pierna de chancho, los vamos a cortar en presas pequeñas. Pondremos luego las presas en una olla, agregaremos agua al ras de la carne, agregaremos también una cebolla cortada por la mitad, una cucharadita de pimienta, comino y también unos dientes de ajos, una buena cucharada de sal con una buena porción de ramas de hierbabuena y la pondremos a sancochar por 35 minutos. Necesitamos también 1 kilogramo de papas sancochadas por 1 kilogramo de chancho. Aquí ya tengo 5 papas sancochadas. Estoy usando papas blancas de la variedad Yungay. Estas papas se le puso el nombre en honor a las víctimas de un trágico terremoto que sucedió en 1970. Casi destruyó por completo la localidad de Yungay, que queda en la provincia de Ancash. Esta papa es especial para guisos porque no es arenosa y no se deshace al cocinarlas. Las pelamos todas las papas y las cortaremos en trozos grandes y luego lo reservamos. Después de 35 minutos, amigos, ya está listo las presas de chancho para retirar de la olla. Apagamos la hornilla de la cocina, retiramos las hojas de hierbabuena y también la cebolla. Estos dos ingredientes han aportado un montón de sabor a este caldo que vamos a usar más adelante. Retiramos las presas de chancho, vamos a retirarlas todas y reservamos las presas de chancho y al caldo lo guardamos. En un perol grande agregamos suficiente aceite a que se caliente bien. Recién cuando esté bien caliente agregamos los trozos de chancho para que se forme el chicharrón. Cuando ya esté bien doradito estos trozos de chancho, quiere decir que el chicharrón está listo, lo retiramos de la sartén y reservamos. También retiramos el aceite. Dejamos un chorrito nada más para hacer el aderezo. Una cucharada grande de ajo molido, también una taza de cebolla picada. Ahí vamos a hacer el aderezo. Agregaremos una cucharadita de pimienta y una cucharadita de comino y media cucharadita de cúrcuma. Vamos a dejar que esta cebolla se fría muy bien hasta reducir de tamaño. Agregamos también 4 cucharadas de ají panca molido. Dejamos freír bien la pasta de ají amarillo, agregamos también una taza y media de caldo de chancho. En otra media taza vamos a poner a disolver 5 cucharadas de maní molido. Ponemos a disolver este maní en caldo frío y lo hacemos para que al momento de soltar o de agregar este maní a la preparación no se nos formen bolas de maní y se disuelva muy bien, por eso es que lo mezclamos aquí. Aparte, agregamos al aderezo una cucharada de orégano molido. Usaremos solo la mitad del chicharrón que preparamos. Volvemos al aderezo y agregaremos las papas que ya teníamos peladas y cortadas y también pondremos los trozos de chicharrones que reservamos. Pondremos todos los chicharrones y también agregaremos el maní disuelto en el caldo del chancho, que va a aportar mucho más sabor a esta preparación. Aquí ya tenemos todos los ingredientes que necesitábamos para este guiso. Mezclamos todos los ingredientes y dejamos que esta preparación termine de cocinarse por 10 a 15 minutos. Agregamos sal si es necesario para rectificar el sabor y dejaremos que esto hierva y adquiera el espesor necesario para este guiso. Vamos a acompañar este delicioso guiso con un arroz amarillo que lo he preparado a base de ajos y cúrcuma. Servimos y calientito servimos nuestro delicioso chicharrón colorado para deleitarnos. Una delicia, muy rico, nunca lo había probado. Aquella vez que fui a la sierra a visitar a mis suegros, lo probé por primera vez y yo sinceramente me quedé asombrada porque ni sabía yo que existía este plato. Amigos, aquí ya tenemos listo este delicioso
platillo llamado chicharrón colorado, pero le falta su toque final que va a caer a pelo, una deliciosa salsa criolla. Listo, agregamos la salsa criolla, una buena porción y así es como se presenta este plato. Ustedes pueden intentarlo en casa, que no es difícil de preparar. A mí me encantó este plato cuando lo probé por primera vez. Y ahora sí, hasta aquí el video de hoy, amigos. No se olviden de compartir, de suscribirse si no está suscrito y nos vemos hasta el próximo video.